Bueno, buenas tardes a todos y primero quiero agradecer a República, a Rodrigo y a todo su excelente equipo de República con quien hemos venido coordinando el mensaje que hoy les voy a dar aquí en esta presentación. Creo que lo más importante es decirles, yo voy a darles un mensaje un poco disruptivo y diferente, porque como ven en mi hoja de vida, ni soy ingeniera, ni distingo un concreto de un asfalto. Y lo tengo que decir para mostrar cuál fue la apuesta que el presidente Iván Duque hizo cuando decidió ofrecerme e insistirme que le aceptara el Ministerio de Transporte y por qué. Y creo que con eso van a ver la importancia de la gerencia pública y de contar con los expertos que tocan y además con el outsourcing que toca dependiendo de los temas. Lo primero es decir que la infraestructura necesariamente no es que no se coma, es realmente lo que genera desarrollo. Hay un estudio que la CAF hizo donde precisamente nota cómo cuando el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión territorial, la red de calzadas construidas eran alrededor de 80.000 kilómetros, que equivalía a darle 2 veces la vuelta al mundo. Y cuando uno ve, el impacto fue evidente. Las regiones que tienen mayor densidad de caminos, como lo ven ahí, son los territorios que hoy tienen más población, un desarrollo económico más sólido y mayor ingreso per cápita. Luego, cuando aquí dicen que la infraestructura tiene un efecto dinamizador, no es solo lo que dinamiza en la economía, no es solo la cadena de valor de todos los sectores que incorpora durante el proceso de la construcción, sino lo que significa para las comunidades y para el comercio entre las regiones, cuando realmente la gente no tiene trabas para conectarse un sitio con otro. Y el desarrollo de las regiones se acelera simplemente cuando la gente puede sacar sus productos, puede intercambiar más comercio y obviamente la gente también puede acceder a sus principales necesidades de educación, de salud, si tiene vías a través de las cuales transportarse. Entonces, más que ver la infraestructura como de alguna manera el cemento, la infraestructura es... Por eso los niveles de servicios son tan importantes. ¿Cuál fue el punto de partida y la primera decisión del presidente Iván Duque durante su gobierno? La realidad es que yo no tengo partido político. Yo simplemente por mi experiencia técnica y mi expertise era en comercio, tuve una vida profesional que empezó en lo público desde técnica, subdirectora, me especialicé en acuerdos comerciales, en todo lo que era el International Trade. Luego, años después volví, me invitaron a ser viceministra de Comercio. ¿Quién era la ministra? La primera vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Y ella me invitó a ser su viceministra de Comercio, a pesar de que ni conocía yo al presidente Andrés Pastrana, ni jamás había estado en lo público, pero venía de manejar la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. Toda una trayectoria entre lo público y lo privado. Realmente cuando salí decidí ser mamá y yo no participé en ninguna campaña, ni en el 2010, ni en el 2014, en el 2017. Marta Lucía Ramírez decidió lanzarse a la presidencia y me invitó a ser su coordinadora programática. Nunca he estado en la parte política, sino en la parte de programas. Ella entró en una consulta con el Centro Democrático, con el presidente Iván Duque, a quien conocí cuando era ministra de Comercio. Y bueno, el presidente Iván Duque ganó la consulta, ella se lanzó como su vicepresidenta y cuando él salió elegido a los 2 días me mandó a ofrecer el Ministerio de Transporte. Yo era absolutamente sorprendida y lo digo aquí porque yo sé que los ingenieros creen que un abogado no puede tener gerencia pública y creo que no tienen razón. Un abogado no puede ser ingeniero, que es distinto, pero puede manejar muchos ingenieros, sí. Y yo la verdad retrasé como la hablaba con el presidente. Yo le mandaba a decir que no hasta que me dijeron le toca contestarle como a las 3 semanas el teléfono. Y mi primera reflexión fue, presidente, toda mi experiencia ha sido en comercio internacional, relaciones internacionales, inversión extranjera, promoción. Yo no sé si no prendería a pagar el carro, es que nunca lo abro y yo no distingo un asfalto de un concreto. Y me metió un regaño y me dijo, sálgase de su zona de confort. Este sector está absolutamente apabullado por el escándalo de Odebrecht, donde está paralizado, hay una percepción del público de que es terrible. El ministerio tiene 5 entidades a cargo y lo que yo necesito es una buena gerente pública y un buen abogado, una persona que conozca cómo funciona el Estado y que pueda nombrar la gente adecuada en cada entidad que maneja para poder sacar adelante todo un proyecto de infraestructura, que como aquí lo he mencionado, que fueron las concesiones de 4ª generación, que había sido adjudicado en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se había construido la legalidad del proceso en ese gobierno,
se habían adjudicado 31 proyectos. Estábamos hablando de hoy 120 billones de pesos, 40 billones de dólares, 40.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura. Y de esos proyectos, 2 se habían liquidado, 21 estaban paralizados y solamente 6 iban andando. Estos proyectos se adjudicaron en el 2014 y 2018. Y bueno, después de una discusión, yo le dije, perfecto, presidente, si usted cree que yo lo puedo ayudar ahí, yo le acepto. Y esa es la realidad. Pero permítame presentarle candidatos para las distintas entidades. El Ministerio es de Transporte e Infraestructura. Del Ministerio depende el INVIAS, que hace obra pública, depende la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la encargada de las alianzas público-privadas, depende la Aeronáutica Civil, que es la entidad más grande, son 6.000 funcionarios, depende también la Superintendencia de Transporte, que vigila este sector, y depende la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene en su responsabilidad prevenir los accidentes viales y trabajar en ese tema desde todo punto de vista, desde ordenando a las concesiones que adopte las medidas adecuadas hasta enseñando a la gente el tema de seguridad vial y la prevención. Y me dijo, y usted tiene 31 proyectos, de esos 31 proyectos tiene 31 tribunales de arbitramiento. Es decir, los proyectos adjudicados entre el 2014 y el 2018 tenían eso. ¿Cuál fue la decisión del presidente? Decidió llamarme a mí por ser fundamentalmente una gerente pública que conocía cómo funcionaba el Estado. Decidió además que era una persona importantísimo que no tuviera partido político, y ahora explico por qué, y que pudiera hablar de alguna manera con todos los interlocutores con libertad y sobre bases técnicas. Me aceptó que yo le presentara candidatos dependiendo de lo que se requería para cada entidad, y eso fue lo que hicimos. Adicionalmente, obviamente me exigió que la gestión fuera fundamentalmente basada en resultados. Casi que lo que me dijo del momento 1 fue, usted tiene que sacar adelante los proyectos de cuarta generación, adjudicados entre el 2014 y el 2018. Eso es lo que les quiero resaltar. No él ganó siendo oposición a ese gobierno, pero ese proyecto era tan estructural, realmente era la evolución de las concesiones de primera, segunda y tercera generación, que empezaron desde el 91 en Colombia, pero que no tenían de alguna manera la estructura contractual que permitiera el acceso al Project Finance, es decir, a la financiación del sector financiero. Entonces, durante esas 3 generaciones de concesiones pasaba que el gobierno aportaba vigencias futuras, es decir, como cupos presupuestales anuales. Por otro lado, los peajes también aportaban recursos, pero esos recursos ingresaban anualmente. Luego la obra se iba construyendo cada que iban ingresando los recursos. Y la gente vivía furiosa de pagar peajes y ver una carretera siempre en obra. Esa es la realidad, porque como no existía la financiación, pues no se podía hacer una obra en 3 años, sino que se hacía en 10, 12, 13 años. Entonces, esa fue la estructura de las primeras 3 generaciones de concesiones, y en el año 2012, Colombia expidió la ley de APPs o alianzas público-privadas. Esa ley por primera vez estandarizó contratos, de alguna manera permitió que existiera un contrato de crédito que le prestara al proyecto, no al concesionario, no al EPCista, sino al proyecto, y que de esa manera se financiara la construcción y operación y mantenimiento de los proyectos. Ahí fue en ese gobierno anterior donde se consiguieron los recursos para tener recursos de largo plazo, porque las alianzas público-privadas en Colombia permiten que haya aportes de la nación y también aportes de los peajes, así como hay algunas que son netamente privadas que solamente dependen de los peajes. Esa es la historia de cómo se ha desarrollado en Colombia. Y tengo que decir que desde 1950, el plan vial que el presidente Carlos Lleras Restrepo desde esa época nunca se había ejecutado. Colombia es un país no solo enorme, sino que tiene 3 cordilleras, es considerado uno de los 3 países de más difícil construcción de infraestructura, porque lo que es una cordillera que viene del sur del continente se abre en 3, y los centros de mayor industria y poblados quedan en la montaña, no quedan cerca al mar. Y además esas cordilleras son atravesadas por unas fallas geológicas de las más fuertes del mundo, y realmente cuando uno mira en términos de complejidad de construcción de infraestructura, Colombia ocupa como el segundo o tercer lugar según los estudios internacionales. Esto se adjudicó, pero cuando
empezó ese gobierno, cuando empezaron a ejecutarlo, aparecieron miles de problemas. Y además, el escándalo de Odebrecht, que no había sido una concesión de cuarta generación, había sido una concesión de tercera generación. Luego, el otro tema que me pidió el presidente fue que tenía que tener una relación permanente con los transportadores y con las regiones. Los transportadores, ¿por qué? Porque en Colombia el 90% de la carga se transporta en camión y porque en Colombia el 85% de esos dueños de camiones son personas que tienen de a 1 a 3 camiones. No son las grandes flotas empresariales, son el hombre camión, que además son afiliados a empresas de transporte. Y la ley dice que las empresas de transporte solo tienen que tener el 10% de la flota propia y los demás son personas que se afilian. Como para que dimensionen el nivel de informalidad y la complejidad que es manejar a los camioneros, que son los que atraviesan las carreteras permanentemente. Pero esa fue su decisión y se sentó y me dijo, yo necesito que usted saque adelante las 4G, porque si no, usted tiene el presupuesto comprometido, que termine el cruce de la Cordillera Central o el túnel de la línea, el túnel más largo del continente, que desde hace 100 años se quería construir, que se había adjudicado desde el 2007 y que era el 2018 y estaba abandonado y por la mitad. Y además que tenga una gran relación con los camioneros para que le acompañen a poner los peajes. Esa fue como la reta. Esa fue una decisión y una decisión política, que además tuvo costos políticos, porque el presidente venía de un partido que le hizo oposición al presidente Juan Manuel Santos durante 8 años. Y cuando decidieron nombrar a una persona que no era de ese partido y que además tenía que tener conversación con todos los stakeholders y trabajar por proyectos que adjudicaron los anteriores y además trabajar con la alcaldesa de Bogotá para sacar adelante la primera línea del metro de Bogotá y luego la segunda línea, y la alcaldesa era de oposición y todo el día criticaba al gobierno. Y no obstante eso, el presidente decidió que Bogotá necesitaba esa primera línea que se acababa de adjudicar, teníamos que dar recursos adicionales para 2 troncales alimentadoras del sistema de BRTs para que alimentaran la línea e hicieran viable esa inversión pública. Y también teníamos que sacar adelante y conseguir los recursos a largo plazo para la segunda línea, porque Bogotá, los que conocen Bogotá saben que necesita por lo menos 5 líneas de metro. Luego eso políticamente costó. Y a él le costó, pero fue su decisión. Y por eso digo, él fue disruptivo, él me convenció y así empezamos. ¿Qué encontramos? Entonces, lo primero que tengo que decir es que encontramos la institucionalidad totalmente debilitada. ¿Por qué? Por el escándalo de Odebrecht. En el 2012, cuando sacó la ley de APP, se liquidó el INCO, la entidad que otorgaba las concesiones, la verdad, porque era un antro de corrupción. Se creó la Agencia Nacional de Infraestructura con los más altos estándares técnicos. La persona que lo fue a dirigir no era cualquier persona, era uno de los profesionales más reconocidos de Colombia, era el socio de una de las grandes consultoras en Colombia y una persona que nunca había estado en lo público. Y él no tenía nada que ver con lo que cuando se adjudicó el contrato de Ruta del Sol 2, que fue el famoso contrato de Odebrecht. Pero simplemente por exceso de confianza, porque nunca había trabajado en lo público, no me pregunten la razón, pero es una persona absolutamente brillante e integral. Ese señor terminó con un proceso penal por todo lo del escándalo de Odebrecht y terminó más o menos procesado penalmente. Eso generó que todo el mundo, pues si ese señor termina en la cárcel, el señor que todos saben que es brillante, de una Ivy League University, que durante muchos años estaba procesado penalmente, pues nadie quería tomar ninguna decisión. Entonces, era un sector totalmente paralizado por el escándalo, pero además estigmatizado por corrupto. Segundo, cuando me senté en el ministerio, había realmente 31 contratos que se adjudicaron en el gobierno anterior, de los cuales 2 se habían liquidado porque el gobierno o porque quemaron un peaje y no se pudo poner un peaje o porque hicieron una extensión que no tocaba. En ambos casos el gobierno tocó girar cláusulas penales de casi 200.000 millones de pesos y estamos hablando aquí de 40 millones de dólares y así, sin hacer un kilómetro de carretera, porque eso es un contrato estándar y esa cláusula penal se usa. Encontramos 6 proyectos que iban muy bien y en un 16% de ejecución, pero encontramos 21 proyectos paralizados. Y paralizados por múltiples razones: temas ambientales, temas sociales, temas prediales, temas de orden público. A pesar
de que los contratos tienen una matriz de riesgo, donde se comparten los riesgos unos. Los riesgos, de alguna manera, del concesionario son constructivos y de operación y mantenimiento. Asume una parte de los riesgos geológicos, los más previsibles, pero los demás se trasladan a la nación. A pesar de todo eso, había 31 tribunales de arbitramiento y los contratos, había unos que no tenían ni un 1% de ejecución y todos los demás tenían menos del 10% y paralizados. Encontramos esa gran obra que es el túnel de la línea inconclusa, totalmente paralizada, abandonada por un contratista. Esta se hizo por obra pública y ese proyecto tenía como un 56% de ejecución y llevaba más de 10 años adjudicado y estaba abandonado. Y además encontramos un sector totalmente disperso, donde cada quien iba por su lado, donde la ANI, como era tan elegante, y la ANI pues sí era la mejor gente que se habían podido llegar, sentía que las demás entidades del gobierno eran de menor nivel. Y por tanto no iba al Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia Ambiental a pedir un favor, sino que iba a a subvalorar a sus coterráneos. Entonces, claro, la ANI se sentía de mejor familia. En las regiones no hubo nada de socialización sobre los peajes. Los funcionarios iban y creían que podían mandar a los demás ministerios, y eso no es así. Ni siquiera un ministro manda a otro ministro. Y por eso la comisión intersectorial que vigile que estas obras se hagan tiene que estar directamente o dirigida por el presidente o por un enviado del presidente o por un vicepresidente. Pero uno no manda a otro ministro. Quien cree que manda a otro ministro está equivocado. Y eso se llama simplemente no saber cómo se mueve el Estado. Uno convence a otro ministro y manda el presidente, pero uno no puede ir a decir e imponerle a otras agencias cómo se hacen las cosas. Y entonces no había ni siquiera conversación entre unos y otros, era una pelea múltiple y todos esos problemas que se presentan en la ejecución simplemente tenían paralizados estos 21 proyectos. Sobra decir que además no había presupuesto. Es decir, el día que yo me senté, simplemente el marco fiscal de mediano plazo, que es el que prevé las vigencias futuras, todo el presupuesto del sector estaba comprometido a 30 años y no había espacio para hacer un proyecto nuevo. ¿Cuál fue la orden del presidente? Pues la orden del presidente fue: hay que concluir lo que hay, porque si no el país nunca va a desarrollar su infraestructura vial y nunca va a ser competitivo y nunca va a llegar a tener un transporte multimodal. Y ahí está lo que les conté, que es lo que encontramos. ¿Y qué hicimos? Pues lo primero que hicimos fue traer a todos a la mesa. Y a todos, me refiero a todos, a los concesionarios a través de su gremio, a las entidades que intervienen, pero también a los centros de control, es decir, a la Procuraduría y a la Contraloría, la que vigila disciplinariamente a los funcionarios y la que vigila fiscalmente a los funcionarios. Y los sentamos a la mesa todos para hacer un diagnóstico de los problemas comunes a todos esos contratos, para poder identificar cómo íbamos a solucionarlos. Porque el peor escenario, y perdónenme que se los diga, es caducar un contrato. Caducar un contrato simplemente hace que usted pague una multa que está en el contrato, los de alianzas público-privadas, no se construya nada y el Estado perdió los recursos. Gestionar los contratos es complejo. Y ustedes dirán, ¿hay corrupción siempre? Yo les diré que no. Yo les quiero decir que en las 4G no hubo un solo escándalo de corrupción. Que la estructuración tuvo todo el acompañamiento de las distintas entidades multilaterales como el BID del Banco Mundial. Que la adjudicación además y la selección, la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, hizo un concurso y buscó evaluadores del más alto nivel internacional y por tanto la evaluación no la hicieron los funcionarios de la ANI. Y no hay uno solo de esos contratos de cuarta generación que hayan sido denunciados, demandados y todos tuvieron competencia, todos tuvieron por lo menos de 2 a 3 proponentes. Al estar sentados hicimos un documento que diagnosticaba los distintos problemas. Unos eran ambientales, otros eran sociales, en otros casos la comunidad quemaba el peaje si lo ponían y el cierre financiero derivaba de ese peaje, hasta de orden público. O sea, recuerdo que en Antioquia había una concesión donde el ELN, desafortunadamente, les quemó la maquinaria y cuando llamaban a la ANI a decirles que les tenían que ayudar con el ejército, la ANI contestaba: ese es su riesgo. Pues no hay riesgo más inherente al Estado que el del orden público.
digamos, eran múltiples. Y a esos problemas comunes les propusimos soluciones comunes. Y esas soluciones jurídicas para poder hacer gestión contractual las pasamos por los entes de control. Y no es que me dieran un aval, y no nos iban a dar un aval, pero sí las enriquecieron. Opinaron sobre cómo se podían mejorar y eso le dio confianza a los funcionarios de tomar decisiones. Si no, hubiera sido muy difícil tener funcionarios que tomaban decisiones. Así por lo menos yo lograba empoderar a mis funcionarios entendiendo que los entes de control opinaron y eran mesas de trabajo eternas. Cuando ese documento estuvo, se hizo público. Y empezamos un ejercicio puntual de gestión contractual 1 a 1. Eso fue lo que hicimos. Y eso involucró no solo crear una comisión intersectorial que presidía la vicepresidenta de Colombia, donde estaban todas las entidades de la nación que tenían que tomar decisiones, el Ministerio del Medio Ambiente, la ANLA, en el tema de lo que es patrimonio público, el Ministerio de Cultura, en el tema de lo que es orden público y relación con las comunidades, el Ministerio del Interior, es decir, todas las entidades donde mensualmente llevábamos la lista de problemas y donde la presidencia nos montó con el apoyo nuestro, obviamente, la persecución a todas las entidades. Ese fue un ejercicio. Otro ejercicio fue trabajar con las regiones. ¿Y con quién? Pues con todos los partidos. Y por eso les menciono, el presidente Duque tuvo la visión de entender que los ciclos de la infraestructura realmente trascienden cualquier periodo de 4 años de gobierno. Y eso lo que significa es que mientras uno hace y estructura el proyecto con los estudios de factibilidad, eso no dura menos, si es serio, de 18 meses. No hay cómo, 18 meses a 2 años. Luego uno sale a buscar los recursos, porque cuando uno llega todos están comprometidos con los proyectos que se adjudicaron. Luego uno sale a licitar y luego uno adjudica. Cuando adjudica, uno le quedan 6 meses para irse del gobierno. Luego la implementación de un proyecto de infraestructura serio trasciende necesariamente un periodo de gobierno. Y además pasa porque todos los actores, aquí estábamos más o menos, todos los proyectos de 4G atraviesan 22 departamentos de los 32 que tiene Colombia. Entonces, mi obligación sí era atender a todos los congresistas y yo sabía que parte de mi trabajo era nombrar el mejor equipo posible porque yo tenía que desarrollar las social skills suficientes para que la comunidad apoyara los proyectos, para que no quemara los peajes. Y eso solo lo lograba si las bancadas parlamentarias de alguna manera apoyaban eso. Y como eran obras adjudicadas que durante años habían soñado las comunidades, las bancadas de partidos que se odiaban, en teoría, digamos, que peleaban en el Congreso, se juntaban para venir a mi oficina a insultarme porque el proyecto estaba paralizado, después de que se había adjudicado y todo el mundo. Entonces, aquellos que peleaban en el Congreso, en mi escritorio se sentaban juntos para regañarme a mí. A lo que yo les decía, alguna vez me tocó uno que empezó a gritar y le dije, o baja la voz o se sale, y el señor se fue. Mi enlace de Congreso hiperventilaba del susto. Y yo le dije, miren, yo no tengo la culpa de esto, yo me voy a sentar a ayudarlos a sacar esto adelante, pero a mí no me van a gritar porque yo no tengo la culpa, más bien vean cómo todos nos ayudan, porque ellos son los que tienen la relación con las comunidades. Y ellos tienen la posibilidad de, si uno hace la tarea, apoyarlo a trabajar las comunidades para que apoyen los proyectos. Y si las comunidades no se sienten que están involucradas en los proyectos, simplemente lo bloquean. Y ante un bloqueo uno no puede hacer nada. Entonces, todo eso fue parte del trabajo. Y obviamente devolver la confianza, y devolver la confianza implica transparencia. Yo solo tengo una anécdota muy divertida y es que hay una vía en Colombia que es muy famosa, que comunica Bogotá con los llanos orientales, que es la despensa alimenticia del país. La vía original se construyó por allá en los 50, 60, es decir, no tiene ninguna protección de taludes, viaductos o túneles. Y cuando la montaña se cae, porque es una cordillera que tiene una debilidad, o sea, es nueva relativamente, y se cae periódicamente, se bloquea la vía. Desde el 90 se adjudicó una concesión para hacerle una segunda calzada y esas 2 concesiones, digamos, se han ampliado y esa segunda calzada tiene todas las protecciones y los estándares ambientales y técnicos. Son viaductos, son túneles, son taludes, de manera que cuando la otra vía se cierra, esa uno lo puede poner bidireccional y cambia. Pero cuando se adjudicó eso, simplemente no cubrió sino el mantenimiento de la vía antigua, no rehabilitarla, porque no había cómo pagarlo, esa es la verdad. Y cada vez que se cierra la vía, empieza la pelea.
y la primer cierre me tocó en el 2000, octubre, yo llevaba 3 meses de ministra. Me senté y cité a los congresistas que decían que era por culpa del concesionario, a la ANI, a la Autoridad Geológica de Colombia, a todo el mundo a ver qué era lo que pasaba y cada uno le gritaba al otro que era culpa del otro. Cuando una congresista dice, es que fue que ese concesionario usó dinamita en lugar de usar un perforadora, y la dinamita no se puede usar para una montaña tan, de alguna manera, joven y tan enclenque en ese sentido. Y contesta por allá el gerente de la ANI, no, eso no es cierto, el acta de interventoría dice que no se usó dinamita, que el método constructivo era el adecuado. Y yo pregunto, bueno, ¿y dónde está esta acta de interventoría? Doctora, en el folder. Y yo le dije, bueno, ¿esa acta de interventoría tiene reserva legal? Y me dice, no, ¿y por qué no es pública? Llevan 2 años echándose la culpa entre ustedes, ya certificó un experto que no había sido por dinamita. ¿Y por qué no es público? Ay, doctora, yo no sé. Pues acto seguido, inmediatamente, hicimos público, no solamente todos los contratos eran públicos, uno lo encontraba en la Agencia de Contratación Estatal, en el SECOP, pero no había, y yo como ministerio tenía un sistema que me permitía acceder a cómo iba el desarrollo de los contratos en la ANI, y también ahí iba todo publicado, las actas de interventoría, los nuevos eventos, lo que pasara. Pues inmediatamente los hice públicos porque eso no tenía reserva legal. Y además de hacerlos públicos, creé veedurías regionales, involucré a todo el sector privado, ahora les contaré. Y de esa manera íbamos contando qué pasaba. Porque además quiero decirles que en las alianzas público-privadas no hay anticipos. Entonces, si la obra está paralizada y Medio Colombia decía que se habían robado la plata, pues era falso. Porque en las alianzas público-privadas, el Estado pone la plata en una fiducia, lo que viene de los peajes se pone en una fiducia y los bancos prestan la plata para que se haga la obra con un equity inicial del concesionario. Y los bancos tienen un interventor al que le tiene mucho más miedo el sector privado que al interventor público. Y esos bancos claramente estaban ahí vigilando y solamente giran cuando le entregan un pedazo de la obra. Y entonces las obras tienen fases y en la medida que pones a funcionar una unidad funcional, pagas. Es decir, no hay ni un anticipo. Luego aquí no se robaron un peso, aquí estaba parada y todo. Y cada año que pasaba, la plata estaba en esas fiducias. Explicar y que la gente entendiera eso implicó un gran esfuerzo. Ahora, ¿qué hicimos? El programa pasó de un 16% de ejecución en promedio y lo dejamos en un 75% en promedio. Se entregaron 10 corredores de cuarta generación ya en operación y mantenimiento y se han entregado 6 más en lo que va de este gobierno. Ya va en un 92% de ejecución. Este gobierno ha sido, como no es amigo del sector privado, ha sido muy complejo el manejo. Es decir, lo que ustedes ven que hicimos, casi 60%, en 4 años, aquí llevamos casi 4 y han hecho 20%. Pero igual hemos logrado que no caduquen los contratos, que ya me parece un gran avance. Además, mientras eso se hacía, estructuramos y conseguimos los recursos y a mitad del gobierno conseguimos recursos para adjudicar las primeras 6 concesiones viales de quinta generación. Y en esas concesiones incorporamos los aprendizajes del pasado. En esas concesiones incorporamos más estándares sociales para realmente lograr la licencia social. Y en esas, además, incorporamos un proyecto fluvial muy importante, que es el Canal del Dique, que sobre todo es un proyecto de preservación ambiental, pero que también preserva lo que es la bahía de Cartagena, de que simplemente en el futuro se quede sin puertos porque se sedimenta. También estructuramos documentos de política para mejorar la asignación de riesgos. Inicialmente, el documento COMPES de asignación de riesgos en los contratos era igual para todos los proyectos, fuera carretero, fuera aeroportuario, fuera fluvial. Logramos segmentarlo porque entenderán que los riesgos son muy diferentes en uno y en otro. Y en las carreteras es fácil decir son 500 kilómetros y cada 100 kilómetros es una unidad funcional. Un aeropuerto no es así. Un aeropuerto todo va al mismo tiempo. Y empezamos a tener problemas con concesiones aeroportuarias que tenían esa realidad, porque tenía que liberarle recursos y pagarle lo que entregaban, pero como estaba estructurado en unidades funcionales como las carreteras, entonces no le liberaban nunca recursos. También logramos terminar el túnel de la línea, el túnel más largo de América Latina hoy en día, que se llama el túnel, y todo el proyecto es el cruce de la Cordillera Central. Ese cruce, ¿por qué es importante? Porque por ahí llegan
lo que importa a Colombia por Buenaventura, al centro y al norte del país. Y era una montaña cuando se hizo la carretera, no solamente era un solo carril bidireccional, sino que era totalmente por encima de la montaña. Y obviamente si un camión se varaba, se paraba la vía y eran 16 horas de pare, porque era simplemente una tractomula atravesada en una cosa. Esto se volvió un proyecto de doble calzada, 30 kilómetros de doble calzada entre los departamentos de Quindío y Tolima, viniendo de Buenaventura. Además, son más o menos 60 viaductos, son 31 túneles y hay un túnel de casi 10 kilómetros. Ese proyecto que desde 1910 Colombia soñaba, que se había adjudicado en el 2007 el piloto, que en el 2010 se adjudicó el proyecto con todos los riesgos que implicaba, estaba abandonado desde el 2016 porque el contratista no funcionó, realmente estaba en un 50%, y además el gobierno anterior, el director del INVIES del gobierno anterior, pues muy hábilmente logró una urgencia manifiesta y contratar la terminación del túnel porque el túnel se les había empezado a cerrar. Cuando yo en el empalme vi a esa persona, dije, este es el que necesito para ser el vicepresidente de la ANI, porque la ANI ya pasó de la adjudicación y viene la ejecución, y la gente que estaba allá no tenía experiencia en ejecución. Y la ejecución es muy distinto a estructurar y adjudicar un proyecto. Es el territorio, es ver la realidad, y teníamos que tener perfiles en la ANI para ver la realidad. Y ese tipo de cosas las tuve con toda la flexibilidad. Y se imaginarán que el partido que apoyaba al presidente Duque no le gustaba mucho que aquí no buscara ni yo preguntara de qué partido político era el funcionario. Y si venía del gobierno anterior y había enfrentado la peor crisis y la había manejado bien, también me servía. Y eso se trataba el ejercicio. ¿Por qué? Porque si no las obras no se culminan. Y porque nadie puede improvisar de un día para otro cuando es una obra que no conoce. Y en eso uno tiene que ser serio. Todo eso lo hicimos, entregamos ese cruce de la Cordillera Central que cuando el presidente en campaña decía que lo iba a terminar, la gente que lo quería le decía, no diga eso, presidente. Llevamos 100 años haciendo el túnel de la línea y no se ha podido. Eso es como un mensaje muy claro y todo eso lo logramos en estos 4 años. Además, entregamos los recursos y acompañamos la primera línea del Metro de Bogotá y conseguimos recursos para la segunda línea del Metro de Bogotá en vigencias futuras, donde la Nación aporta el 70%, el Distrito de Bogotá el 30% y es un convenio de cofinanciación a 30 años con vigencias futuras. ¿Se imaginan? La alcaldesa de Bogotá era de oposición. Nos hacía la vida imposible públicamente en la pandemia. Y se imaginan lo que costaba políticamente con la gente de extrema derecha del partido de gobierno que nosotros le entregáramos a la ciudad de Bogotá una segunda línea del metro. Pues es posible, porque el presidente de Colombia sabía que Bogotá necesitaba 5 líneas de metro y que los proyectos de infraestructura los dueños son los ciudadanos y no los partidos políticos. Y yo tengo que decir que yo tener esa libertad de atender a todas las personas por igual, ni siquiera saber de qué partido eran ni yo preguntaba, tener el carácter para decir, busca la mejor gente, enfrentarme a ellos cuando me decían, es el colmo, yo voy a ir a acusarla a Palacio. Yo decía, ay vaya, usted tiene todo el derecho en poner quejas porque yo también haría lo mismo. Pero tenga la certeza que si a mí me piden hacer algo que no toca o que yo legalmente creo que no conviene, tenga la certeza que yo renuncio y me voy tranquila y además ni siquiera me pongo brava. Porque a mí no me escogieron a través de un headhunter. A mí el presidente a dedo me dio la confianza y me dio el respaldo los 4 años para hacer lo que hice. Y desde ese punto de vista, ¿quién era yo para ponerme brava con él? Pero si a mí me tocaba irme, porque yo sí les digo, yo no me iré a la cárcel por nadie, ni por el presidente Duque, ni por nadie. Y esa independencia y ni siquiera tener ninguna relación con el sector, no haber estado nunca en un concesionario, no ser un constructor, todo eso me da una libertad infinita. Libertad que me permitió tener al mejor equipo y la verdad, manejar y lograr el apoyo de todos los actores para sacar adelante los proyectos que habían estado adjudicados y paralizados. Y yo les quiero decir, la adjudicación estuvo perfecta. Que se hubieran podido estructurar algunos mejores, claro, eso es parte del aprendizaje en un país que tiene una infraestructura tan compleja. Yo les diría que los principales aprendizajes son que la institución y lo técnico tienen que ser pilar fundamental. Que uno no puede pensar en un ministro que esté devolviendo favores políticos, porque si no, no logra sacar adelante el tema. Que de alguna manera tienen que entender que uno tiene que terminar las obras que están en curso
Y las obras que están en curso parten de un proceso, como el que han venido haciendo aquí, de planeación durante muchos años entre lo público y lo privado. Y con eso Colombia adelantó un plan maestro de transporte intermodal que se construyó entre el 2007 y el 2015 y se construyó con las regiones, con el Sistema Nacional de Competitividad, con los consejos regionales de competitividad, donde cada región aportaba qué era su proyecto prioritario y los que conectaban la nación como un todo. Y eso nos dio una planeación, un norte y una priorización. Y luego se adjudicaron y luego sacarlos adelante dependía de que todos juntos trabajáramos por eso. Un tercer tema es que evolucionamos en el modelo de APPs. ¿En qué sentido? En que los primeros 3 generaciones no permitían el Project Finance y por tanto nunca se hizo una obra en 3 años. Una carretera de 600 kilómetros nunca se había hecho en 3 años. En nuestro gobierno entregamos carreteras de 590 kilómetros en 3 años. ¿Por qué? Simplemente porque nos sentamos a ver cómo solucionamos los problemas de gestión contractual. Porque en realidad no tuvimos ningún problema de corrupción y porque el presidente decidió que su legado era entregarle al país obras que llevaban años soñándose y que por razones políticas el que llegaba paraba y empezaba con otra idea y nunca terminaba lo anterior. Y esa decisión que tuvo costos políticos nos llevó a ser el gobierno que en ejecución de infraestructura tiene más porcentaje de ejecución que ningún otro gobierno en Colombia, a pesar del COVID y a pesar de la pandemia. Y eso es importante si la gente entendiera que el puente no puede ser el puente del ministro de turno, que simplemente tiene que ser el producto de un proceso y de hablar de ese proceso e incorporar a los actores, que es difícil, sí, pero es posible. Y nosotros sumamos los esfuerzos de todos y como les digo, tengo miles de anécdotas de gente que llegaba furiosa a insultarme y a los 2 años, cuando ya la obra se había reactivado, se paraban en un taller o un consejo comunitario que el presidente así decía: ay, presidente, tengo que decirle una cosa. Su ministra es un poco brava, pero yo también aprendí que si no fuera así de brava, no hubiera podido sacar esto adelante. Después de que hacía 2 años se había parado en una silla donde mi director de la ANI gritándole: al Tolima se le respeta, con un cartel. Y me avisaron: al Tolima se le respeta. Ese tipo de cosas me tocó vivirlas. Pero pues yo tenía el respaldo absoluto político del presidente y se volvió una prioridad para todo el gobierno sacar esos proyectos adelante. Aprendimos del pasado mucho, porque por ejemplo, uno de los temas era: uno no puede poner un peaje y que la gente lo pague y no vea obra. Uno tiene que poner el peaje cuando se ha visto obra. Si no, se vuelve insostenible. Uno tiene que trabajar para que la gente que vive alrededor tenga una tarifa preferencial porque no puede pagar el peaje todos los días. Eso es otra cosa. Uno tiene que trabajar con los transportadores de carga, que en Colombia son camioneros y que son gremios. Y parte de lo que hicimos es que obligué a que mis entidades llevaran a los camioneros a mostrarle las obras, porque un túnel no se ve sino cuando se entrega. Entonces, la gente siempre dice: esa plata se la robaron. Y resulta que el túnel se está haciendo, pero nadie lo ve, porque hasta que no pones en funcionamiento una carretera, no la va a ver nadie. En parte, uno de los problemas de este sector no ha sido solo la corrupción, ha sido un tema de oscurantismo y falta de transparencia. En Colombia, de alguna manera, el tema de seguridad hacía que la gente no contara mucho lo que hacía. A nosotros nos tocó ponerle los reflectores a este sector, hacer públicos lo que ya era público además, pero los sistemas de los contratos. Dividir el país en regiones y con las cámaras de comercio de las regiones, las facultades de ingeniería, los periodistas y los empresarios montar veedurías regionales. Y cada 3 meses íbamos a enfrentar cómo iba la obra y los problemas que tenían. Y los ingenieros podían traducirle a los periodistas qué estaba pasando. Porque si uno lleva solo al ingeniero, nunca traduce. Y el periodista lo único que dice es que no está, entonces se robaron la plata. Porque esa es la realidad. Y seguramente hay muchos casos de corrupción, pero mi experiencia fue que por lo menos en todos estos proyectos, que no hubo uno solo demandado, no hubo un solo escándalo de corrupción en la adjudicación y que conseguimos recursos para adjudicar nuevas obras después de 2 años de gobierno. Es decir, empezamos a terminar y mientras tanto estructurábamos proyectos para poder adjudicar cuando consiguiéramos recursos. Y también aprendimos que hay que mejorar los estudios previos, que hay que tener, por ejemplo, el Instituto de Geología de Colombia tiene que lograr tener mejores estudios geológicos, porque esos son los que yo saco cuando saco los términos de condiciones de una obra, para poder mitigar los riesgos geológicos y constructivos. Y obviamente la transparencia. La transparencia es fundamental y como les digo, hicimos públicos los contratos, montamos las veedurías regionales,
reestructuramos y le incorporamos herramientas de gobierno corporativo a las entidades que tuvieran delegados del sector privado que pudieran controlarnos. Fue todo un esfuerzo que realmente revolucionó y que permitió que hoy estamos hablando de 7.000 kilómetros de dobles calzadas que atraviesan a Colombia de norte a sur y que son las vías concesionadas. Las vías públicas, que son de responsabilidad de la nación, que no tienen recursos para una concesión, porque no tienen el tráfico que permita ese pago, pues se hacen por obra pública y las hace el INVÍES, y son 11.000 kilómetros de vías en Colombia. Y aquí también adjudicamos, en APPs, fueron alrededor de 120.000 millones de pesos, es decir, estamos hablando de 40 billones de dólares, casi 5 o 6 millones de dólares en obra pública a mediados del gobierno. En vías terciarias y rurales casi 1.5 billones de dólares, cosa que no se había hecho nunca en Colombia en los últimos 20 años. Y todo lo hicimos de la mano de todos los actores, pero con una virtud, una decisión política clara, la libertad de conformar los mejores equipos técnicos. Y sí, yo soy abogada, yo no soy ingeniera y no me volví ingeniera, porque si yo me sentaba a estudiar ingeniería no podía gerenciar y gestionar y solucionar 31 tribunales de arbitramiento. Mi equipo hacía contratos de transacción, conciliaciones dentro de tribunales de arbitramiento, es decir, los aprobaban los jueces para darles a ellos la legitimidad y la seguridad de que los entes de control no iban a decir que se estaban robando la plata, sino que eran cosas razonables porque saben que atravesar una montaña es difícil. Porque, por ejemplo, en Europa, un túnel lo cobran por trabajo porque la gente sabe cuándo abre el túnel, pero nunca sabe lo que encuentra, así haya los mejores estudios. Todo eso se hizo e incorporamos a la academia en los momentos difíciles, las mejores facultades de ingeniería, para que nos dieran de alguna manera estudios que cuando hubiera un problema nos permitieran dar el debate dentro de un contrato de controvertir o no controvertir lo que presentaba un concesionario como parte del contrato. Esos para mí fueron los principales aprendizajes y de alguna manera el presidente lo único que nos hacía decir los primeros 2 años de gobierno es: nuestro programa se llama concluir, concluir y concluir. Porque si no los concluimos, simplemente no vamos a lograr que el país tenga la infraestructura que necesita. Y uno, mientras llega, consigue los recursos y ejecuta, porque el gran reto era ejecutar y realmente el mundo tenía dudas de que Colombia tuviera la capacidad de ejecutar los proyectos de cuarta generación. Hablamos de 7.000 kilómetros de dobles calzadas. En cualquier país del mundo era un proyecto muy ambicioso y el país lo logró, pero lo logró con una férrea determinación política y logrando desincentivar, de alguna manera, quitarle esa connotación política. Y tengo que decirles, para mí era fácil. Yo le reconocía a todos que todos eran autores. Cuando yo entregaba una obra recordaba que la había planeado el anterior ministro, que la había adjudicado el anterior y que la ejecución era tan importante como la adjudicación y los recursos. Y a todo el mundo le daba su protagonismo. Y ni que se diga a los congresistas, siempre les agradecía todo lo que me ayudaron con la comunidad. Y aprendí que hasta el más malo de los malos quiere formar parte de algo bueno. Eso para mí fue una lección impresionante, porque todo el mundo decía, uno no puede ser ministro de transporte, durar 4 años, no tener un escándalo de corrupción y además que los congresistas de oposición lo respeten. Y yo lo pude hacer. Pero lo pude hacer porque simplemente entendí que esto involucraba un trabajo de que la gente se sienta dueña de sus proyectos, se sienta dueña de sus obras y todo el mundo logre un propósito común cuando uno les muestra que uno sí lo puede hacer de manera transparente, pero que necesita el apoyo de todo el mundo. Y bueno, esas son las lecciones aprendidas. Simplemente la planeación tiene que ser mejor, pero yo no creo que haya sido por maldad. Simplemente hay un momento determinado en que uno tiene un nivel de estudios y hay que profundizarlos. La ejecución siempre va a caer en el siguiente gobierno y tenemos que empezar a reconocerle a la gente la importancia de su planeación, conseguir los recursos y luego la ejecución. Porque si no, todo el mundo, nadie va a querer terminar lo que el anterior hizo. Y tenemos que darle a cada quien y la gente se tiene que sentir protagonista de eso. Y cuando uno empieza a terminar y ahí empieza simplemente a terminar lo que tiene y luego simultáneamente tiene un equipo estructurando los nuevos proyectos. Porque esos nuevos proyectos usted los va a dejar adjudicados, pero nunca los va a terminar. Y solo así, logrando que la gente entienda que los proyectos no son del gobierno, no son de un partido político, sino son de la gente. Y que hacer lo contrario solo lleva al fracaso.
de nunca construir ni terminar la infraestructura que la gente necesita. Y hacer a la gente dueña de los proyectos. Involucrar a la gente, emplear los concesionarios, la gente de la comunidad, entrenarlos, darles trabajo, hacer obras sociales también. Chiquitas que ni siquiera inciden en el costo de la concesión, pero que le cambian la vida a la comunidad que está alrededor de la misma, hace la diferencia en lograr ejecutar un gran plan maestro de infraestructura. Y bueno, eso era lo que les quería compartir y como digo, seguí siendo abogada, pero sí logré un conocimiento muy importante de infraestructura en esos 4 años. Tenía los mejores ingenieros y también contratábamos las mejores firmas mundiales y en esos proyectos tengo que decir que había empresas nacionales, fondos internacionales y la financiación era un 40% de la banca internacional, ni siquiera de la banca local. Simplemente para decir por qué, porque los contratos generaban esas certezas que permitieron que los flujos de capital, los grandes fondos de pensiones canadienses y japoneses decidieran invertir en los proyectos de infraestructura en Colombia. Muchísimas gracias.